En la madrugada del martes 17 de diciembre de 2025, mientras la Ciudad de México dormía bajo un manto de niebla invernal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recibió en su escritorio privado un sobremanila sellado con el código de clasificación más alto del gobierno mexicano, ultra secreto nivel presidencial. Dentro de ese sobre, 3 fotografías satelitales, 16 transferencias bancarias y un testimonio anónimo que cambiaría el curso político de Morelos para siempre. Si ustedes valoran la verdad histórica de nuestro país, si aman a México y quieren conocer los hechos que las autoridades prefieren mantener en las sombras, les invito a suscribirse a este canal. Lo que están por escuchar no aparecerá en los noticieros matutinos. México, en este invierno de 2025, se encuentra en una encrucijada histórica compleja. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo navega a aguas turbulentas. Por un lado, la promesa de transformación y continuidad del proyecto iniciado en 2018, por otro, la necesidad imperiosa de demostrar que la ley se aplica sin distinciones, sin importar colores partidistas, apellidos ilustres o glorias deportivas del pasado. En este contexto, el estado de Morelos representa un caso paradigmático de las contradicciones políticas mexicanas. Gobernado por Margarita González Arabia del Partido Revolucionario Institucional, el estado vive una dualidad perpetua, cuna de Emiliano Zapata, símbolo eterno de la lucha agraria y la justicia social, pero también territorio donde las élites políticas y empresariales han construido fortalezas de opulencia que contrastan brutalmente con la pobreza de comunidades campesinas que aún reclaman tierras y agua. En este tablero político entra Cuauhtémoc Blanco Bravo, figura que trasciende las categorías convencionales del análisis político mexicano. Nacido en 1973 en la Ciudad de México, Blanco no fue simplemente un futbolista excepcional que vistió la camisola del Club América, el Real Valladolid español y la selección nacional. Fue un ídolo popular, un símbolo de ascenso social mediante el talento, un rostro que millones de mexicanos de clase trabajadora veían como uno de los suyos que había conquistado la cima. Su famoso Cuauhtemiña, aquella pirueta imposible donde sostenía el balón entre ambos pies mientras saltaba sobre el rival, se convirtió en metáfora nacional, el ingenio mexicano superando obstáculos mediante creatividad y audacia. Pero el retiro del fútbol en 2015 no significó el retiro de la vida pública. Todo lo contrario. En 2015, Cuauhtémoc Blanco hizo algo que pocos deportistas mexicanos habían intentado con éxito: convertir su capital simbólico en capital político real. Se postuló como candidato independiente a la alcaldía de Cuernavaca, la capital de Morelos, enfrentando a la maquinaria de los partidos tradicionales. Ganó con un margen abrumador. 3 años después, en 2018, repitió la hazaña a nivel estatal, convirtiéndose en gobernador de Morelos bajo las siglas del Partido Socialdemócrata, aunque con el respaldo tácito de Morena, el partido entonces ascendente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su gubernatura, que concluyó en octubre de 2024, estuvo marcada por la controversia constante, acusaciones de nepotismo, denuncias de obras públicas irregulares, señalamientos de vínculos con grupos del crimen organizado que él siempre negó categóricamente, y una gestión que sus defensores calificaban como cercana al pueblo, mientras sus detractores la describían como improvisada y corrupta. Al dejar el cargo hace apenas 2 meses, Blanco no se retiró a la vida privada. Mantuvo su residencia principal en Morelos, específicamente en una propiedad ubicada en las exclusivas lomas de Cocoyoc, un desarrollo residencial de lujo en el municipio de Atlatlaucan, donde las mansiones se esconden detrás de muros de 3 metros, sistemas de seguridad de última generación y extensos jardines que consumen miles de litros de agua en un estado donde comunidades enteras sufren desabasto hídrico crónico. Esta mansión, conocida localmente como la Fortaleza Blanca por sus muros color marfil y su arquitectura imponente, sería el epicentro del suceso que nos ocupa esta noche. Pero para comprender la magnitud de lo ocurrido en la madrugada del 17 de diciembre, debemos retroceder 3 meses en el calendario, hasta septiembre de 2025, cuando en las oficinas centrales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, un analista de nivel medio identificado únicamente como agente R47 en los documentos desclasificados, detectó una anomalía en los patrones de transferencias bancarias relacionadas con una red de empresas fantasma registradas en Morelos. Estas empresas, con nombres genéricos como Constructora Diamante del Sur, Servicios Integrales Cuauhnáhuac y Desarrollos Inmobiliarios Zapata, habían recibido entre 2021 y 2024 contratos gubernamentales por un valor superior a los 800 millones de pesos. El problema no era la cantidad en sí misma, sino el patrón. Todas estas empresas compartían representantes legales que aparecían y desaparecían de registros públicos, ninguna tenía empleados registrados ante el IMSS, y sus domicilios fiscales correspondían a casas abandonadas o lotes baldíos. El agente R47 elaboró un reporte preliminar que subió por la cadena de mando. Para octubre,
Ese reporte había llegado al escritorio de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, veterano político con décadas de experiencia en la izquierda mexicana y reputación de incorruptible. Gómez Álvarez ordenó una investigación profunda, código nombre Operación Limpieza de Otoño. Durante 6 semanas, un equipo de 12 analistas financieros rastreó cada transferencia, cada factura, cada contrato. Lo que descubrieron los dejó atónitos. El dinero seguía un patrón de lavado clásico, pasando por 3 o 4 empresas intermediarias antes de terminar en cuentas personales. Y una de esas cuentas finales pertenecía a un fideicomiso familiar registrado a nombre de Natalia Resende de Blanco, esposa de Cuauhtémoc Blanco. Pero había más, mucho más. Los analistas descubrieron que la mansión de Lomas de Cocoyoc, oficialmente valuada en 45 millones de pesos según el registro público, había sido objeto de renovaciones y ampliaciones no declaradas. Fotografías satelitales de alta resolución mostraban que entre 2022 y 2024, la propiedad había casi duplicado su superficie construida. Aparecieron una alberca olímpica, una cancha de tenis profesional, un helipuerto privado y lo que parecía ser un búnker subterráneo de seguridad. Los expertos en construcción consultados por la UIF estimaron que estas obras habrían costado no menos de 100 millones de pesos adicionales. La pregunta era inevitable: ¿de dónde había salido ese dinero? El 28 de noviembre, Pablo Gómez Álvarez solicitó una reunión urgente con Omar García Harfuch. El encuentro se realizó en una casa de seguridad en el sur de la Ciudad de México, lejos de oficinas oficiales donde pudieran existir escuchas no autorizadas. Durante 3 horas, Gómez Álvarez presentó evidencias, gráficos de flujo de dinero, fotografías de propiedades, registros de importación de vehículos de lujo a nombre de empresas fantasma, pero con placas de circulación en Morelos, testimonios de contratistas que afirmaban haber recibido pagos en efectivo por obras en la residencia de Blanco. Harfuch, hombre de pocas palabras pero decisiones contundentes, escuchó todo sin interrumpir. Al final, hizo una sola pregunta: ¿qué tan sólido es esto legalmente? La respuesta de Gómez Álvarez fue directa: suficiente para una orden de cateo. Suficiente para congelar cuentas. Pero necesitamos actuar rápido, antes de que alguien filtre la investigación. Lo que siguió fue un operativo de inteligencia digno de una película de espionaje. Harfuch no podía simplemente solicitar una orden de cateo a cualquier juez. Cuauhtémoc Blanco no era un ciudadano común, era una figura con conexiones políticas profundas, con capacidad de movilizar masas si se sentía perseguido, con acceso a los mejores abogados del país. Una orden mal fundamentada, una filtración prematura, y todo el caso podría derrumbarse bajo acusaciones de persecución política. Harfuch consultó directamente con la presidenta Sheinbaum. Según testimonios filtrados de esa reunión, ella fue clara: si las pruebas son sólidas, procede. Pero que sea impecable. No quiero que esto parezca una venganza política. Que sea la ley actuando, no el gobierno persiguiendo. Durante 2 semanas, un equipo especializado de la Fiscalía General de la República preparó el expediente para el juez. Se incluyeron 183 páginas de evidencias documentales, 42 anexos fotográficos, 6 reportes de análisis financiero forense y 3 testimonios protegidos de exfuncionarios del gobierno de Morelos que afirmaban haber sido testigos de irregularidades. El 13 de diciembre, un juez federal especializado en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita revisó el expediente. Le tomó 36 horas. El 15 de diciembre, firmó la orden de cateo número 347/2025 DF7, autorizando el registro de la propiedad de Lomas de Cocoyoc, así como el aseguramiento precautorio de documentos, equipos informáticos y vehículos que pudieran contener evidencia relacionada con los delitos investigados. Ahora viene la parte que convierte este caso de una investigación financiera técnica en un momento histórico que será estudiado las facultades de ciencia política durante décadas, la decisión de cuándo ejecutar la orden. Harfuch sabía que Cuauhtémoc Blanco no era un hombre que se dejaría sorprender fácilmente. Tenía equipos de seguridad privada, sistemas de vigilancia sofisticados y probablemente contactos dentro de las corporaciones policiales que podrían alertarlo de cualquier movimiento inusual. Un operativo diurno, con la prensa inevitablemente enterándose y llegando al lugar, se convertiría en un circo mediático que contaminaría todo el proceso legal. Harfuch tomó una decisión que sus críticos calificarían de excesiva y sus defensores de estratégicamente brillante. El cateo se realizaría en la madrugada, con un comando especializado, en completo silencio operativo, sin notificación previa a autoridades locales de Morelos que pudieran tener lealtades divididas. Pero antes de ejecutar la orden, Harfuch hizo algo que revela su comprensión profunda de la política mexicana: llamó personalmente a Cuauhtémoc Blanco.
Y aquí es donde esta historia abandona el terreno de la simple crónica policial y entra en el territorio del drama histórico, del momento que define carreras y reputaciones, del instante donde se prueba el temple de los hombres bajo presión extrema. Eran las 3 de la madrugada del 17 de diciembre de 2025. La temperatura en la Ciudad de México había descendido a 8 grados centígrados. En su oficina privada del edificio de la Secretaría de Seguridad en Avenida Constituyentes, Omar García Harfuch llevaba despierto 32 horas consecutivas. Sobre su escritorio, 3 teléfonos celulares, 2 laptops mostrando feeds en tiempo real de las unidades policiales ya desplegadas rumbo a Morelos, y el expediente completo del caso, marcado con el sello rojo de ultra secreto. A su lado, un termo de café negro que había rellenado 4 veces esa noche y que ahora estaba vacío. Afuera, la ciudad dormía ajena a que en las próximas horas, uno de sus ídolos deportivos más queridos enfrentaría el momento más difícil de su vida post-futbolística. Los investigadores descubrieron que Castellanos tenía reuniones regulares con un empresario constructor de Naucalpan, que las facturas de ese empresario siempre eran aprobadas sin observaciones por la Secretaría de Finanzas, que las obras facturadas frecuentemente costaban el triple de su valor real de mercado. Descubrieron que Castellanos mantenía cuentas bancarias a nombre de familiares que recibían transferencias cuantiosas de empresas que, casualmente, eran proveedoras del gobierno estatal. Descubrieron que viajaba con frecuencia a Cancún y a Miami, que se hospedaba en hoteles de lujo cuyo costo no coincidía con su salario oficial, que tenía propiedades inmobiliarias que no podía justificar con sus ingresos legítimos. Pero lo más revelador fue el descubrimiento de una serie de documentos en formato digital, almacenados en una nube privada, que contenían lo que parecía ser un registro meticuloso de todas las operaciones, cuánto dinero había sido desviado de qué programa presupuestal, qué porcentaje correspondía a cada participante de la red, qué funcionarios habían facilitado cada operación, qué políticos habían recibido aportaciones para sus campañas. A mediados de noviembre, el equipo de investigación tenía suficiente evidencia como para proceder judicialmente. Pero Harfuch decidió esperar. Quería estar absolutamente seguro. Quería cerrar todas las posibles rutas de escape. Ordenó que se profundizara en la investigación, que se identificara a todos los participantes de la red, que se documentara cada transacción ilícita. Los investigadores trabajaron contrarreloj, conscientes de que mientras más tiempo pasara, mayor era el riesgo de que la investigación fuera descubierta y que los sospechosos destruyeran evidencia o huyeran. Hubo momentos de tensión dentro del equipo. Algunos argumentaban que ya tenían suficiente para actuar. Otros señalaban que si procedían prematuramente, solo atraparían a los operadores menores mientras los cerebros de la operación quedarían protegidos. Harfuch escuchaba estos debates pero mantenía su decisión. Esperarían hasta tener un caso absolutamente sólido. El momento decisivo llegó el 16 de diciembre. Uno de los agentes que monitorizaba las comunicaciones de Castellanos interceptó una serie de mensajes encriptados que habían sido parcialmente descodificados. En esos mensajes, Castellanos discutía con uno de sus contactos la necesidad de limpiar los archivos antes de fin de año. Hablaba de documentos que debían ser destruidos, de cuentas bancarias que debían ser cerradas, de activos que debían ser transferidos. Para el equipo de investigación, esto significaba una sola cosa: Castellanos sabía que algo andaba mal, tal vez había detectado la vigilancia o tal vez simplemente estaba tomando precauciones rutinarias antes del cierre del ejercicio fiscal, pero en cualquier caso, estaba a punto de borrar evidencia crucial. No podían esperar más. Esa misma tarde, Harfuch se reunió con el fiscal general de Justicia del Estado de México en una cafetería anodina en la colonia Roma. Fue un encuentro discreto, sin guardaespaldas visibles, sin protocolo oficial. Harfuch puso sobre la mesa un folder manila que contenía un resumen ejecutivo de la investigación, 22 páginas que documentaban el desvío de 40 millones de pesos, que identificaban a Rodrigo Castellanos Ferrer como el principal operador financiero, que detallaban la red de empresas fantasma y contratos fraudulentos. El fiscal, un hombre de carrera con reputación de profesionalismo, leyó el documento con expresión cada vez más grave. Al terminar, hizo una sola pregunta: ¿cuándo quieres proceder? Harfuch respondió sin dudar: esta noche. El fiscal hizo una llamada, habló en voz baja con alguien durante 2 minutos, colgó y asintió. Tendrás la orden judicial en 3 horas. La orden de aprehensión fue emitida por un juez de control a las 11 de la noche del 16 de diciembre. El documento legal, que posteriormente sería filtrado parcialmente a la prensa, acusaba a Rodrigo Castellanos Ferrer de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se autorizaba la detención inmediata y el cateo de 2 propiedades: la oficina de Castellanos en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas en Toluca y su domicilio particular en una zona residencial de Metepec.
Se designó a un grupo especial de la Policía Estatal para ejecutar las órdenes, bajo coordinación directa del equipo de Arfuch. Todo debía ejecutarse simultáneamente, a las 3 de la madrugada del 17 de diciembre, cuando la oscuridad aún cubría la ciudad y las posibilidades de que Castellanos recibiera advertencias eran mínimas. Arfuch no durmió esa noche. Permaneció en su oficina, monitoreando las comunicaciones del operativo a través de un sistema encriptado de radio. Tenía sobre su escritorio los expedientes completos del caso, cientos de páginas de evidencia que había revisado una y otra vez durante las últimas semanas. Estaba consciente de que esta operación trascendía la simple captura de un funcionario corrupto. Era un mensaje al sistema político mexicano. Era una demostración de que la nueva administración hablaba en serio cuando prometía combatir la corrupción sin distinciones de partido o nivel de gobierno. Pero también era un riesgo. Estaba interviniendo en un estado gobernado por un partido diferente al del gobierno federal. Estaba tocando intereses que tenían décadas de arraigo. Estaba desafiando estructuras que no se dejarían desmantelar sin resistencia. Mientras tanto, a 200 kilómetros de distancia, en la mansión de Lomas de Cocoyoc, Cuauhtémoc Blanco había pasado de la sorpresa a la acción frenética. Despertó a su esposa, Natalia Resende, quien inmediatamente entró en pánico. ¿Nos van a arrestar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora? Blanco, intentando proyectar una calma que claramente no sentía, le dijo, no nos van a arrestar. Es solo un cateo. Vienen a buscar documentos. No tienen nada, pero tienen que hacer su teatro político. Luego llamó a su abogado personal, el licenciado Artemio Sánchez Villavicencio, considerado uno de los mejores litigantes en materia de amparo del país. Sánchez, también despertado en plena madrugada, necesitó menos de 2 minutos para estar completamente alerta. Cuauhtémoc, no digas absolutamente nada. Ni una palabra a nadie. Deja que entren, no opongas resistencia, pero tampoco cooperes activamente. Yo estoy saliendo ahora mismo hacia Morelos. Llegaré en hora y media. Graba todo lo que puedas con tu celular, discretamente. Blanco también llamó a 3 personas más en esos 20 minutos de espera. Primero a su jefe de seguridad privada, ordenándole que desactivara cualquier sistema que pudiera interpretarse como hostil y que instruyera a todo el personal a cooperar completamente. Segundo a su hermano mayor, Ulises Blanco, quien manejaba muchos de sus asuntos empresariales, con un mensaje críptico: ya sabes de qué te hablé. Ya está pasando. Asegura todo. Y tercero, más sorprendentemente, a un periodista de su confianza, alguien que había cubierto su carrera deportiva y política, con instrucciones precisas: necesito que difundas en redes sociales que mi casa está siendo cateada en este momento. Que la gente sepa lo que me están haciendo. Que vean la persecución. A las 3:35 de la mañana, exactamente 18 minutos después de la llamada de Arfuch, un convoy de 8 vehículos sin logotipos pero claramente oficiales llegó al acceso principal de Lomas de Cocoyoc. El desarrollo residencial tiene un solo punto de entrada, vigilado las 24 horas por guardias privados. El comandante Sierra 9 presentó la orden judicial al jefe de vigilancia, quien, tras una llamada nerviosa a su supervisor, abrió la barrera. El convoy avanzó por las calles adoquinadas del fraccionamiento, pasando frente a mansiones a oscuras donde sus habitantes dormían sin saber que la historia se estaba escribiendo a metros de distancia. A las 3:42 de la mañana, los vehículos se detuvieron frente a los portones blancos de la propiedad de Blanco. No hubo sirenas, no hubo luces rotatorias, no hubo el dramatismo televisivo de los operativos policiales. Solo el sonido de puertas de vehículos abriéndose y el golpeteo firme de nudillos contra la puerta principal de la mansión. Cuauhtémoc Blanco abrió la puerta personalmente. Iba vestido con pants deportivos negros y una sudadera gris con el logotipo del Club América, sus pies descalzos, su cabello revuelto por el sueño interrumpido. Su rostro, iluminado por las lámparas del pórtico de la entrada, mostraba una mezcla de desafío y cansancio. El comandante Sierra 9, un hombre de complexión robusta, aproximadamente 50 años, con el rostro curtido de quien ha visto demasiadas operaciones difíciles, le extendió una copia de la orden judicial. Señor Blanco, buenas noches. Soy el comandante a cargo de este operativo. Traemos una orden judicial para el cateo de esta propiedad. Le pido que lea la orden y que nos permita el acceso. Blanco tomó los documentos, los revisó durante aproximadamente 2 minutos sin decir palabra, luego los devolvió. Adelante. Caten lo que quieran. Mi abogado viene en camino. Espero que todo se haga conforme a derecho. Lo que siguió fue un operativo que duró exactamente 7 horas y 43 minutos, uno de los cateos más exhaustivos ejecutados contra una figura pública mexicana en años recientes. 32 elementos especializados, incluyendo peritos contables, expertos en sistemas informáticos y fotógrafos forenses, se dispersaron por la propiedad.
La mansión era aún más impresionante por dentro de lo que las fotografías satelitales sugerían: pisos de mármol importado de Carrara, escaleras de cantera con barandales de herrería artesanal, una sala principal con techo de doble altura y un candil de cristal austriaco que debió costar por sí solo varios cientos de miles de pesos. En las paredes, fotografías enmarcadas de la carrera futbolística de Blanco, con la playera del América alzando trofeos, con la selección mexicana en el Mundial, abrazado con estrellas internacionales del deporte. Pero también había símbolos de su etapa política, fotografías con presidentes, con gobernadores, con empresarios, con líderes sindicales. Los peritos trabajaron metódicamente. En el estudio principal, un espacio de aproximadamente 60 metros cuadrados con biblioteca de piso a techo, encontraron 6 computadoras de escritorio y 3 laptops. Todas fueron etiquetadas, fotografiadas y colocadas en cajas de evidencia selladas. En un archivero metálico de 4 cajones, descubrieron lo que los reportes posteriores describirían como documentación sensible: contratos de construcción, facturas de empresas proveedoras, correspondencia con funcionarios del gobierno de Morelos, estados de cuenta bancarios. Todo fue fotografiado in situ antes de ser retirado. En la cochera privada, con capacidad para 8 vehículos, encontraron una colección que hizo que los peritos intercambiaran miradas significativas: 2 Mercedes-Benz modelo G-Class último modelo, un Porsche Cayenne Turbo, un BMW X7, un Ferrari 488 GTB y 2 camionetas blindadas de la marca Cadillac Escalade. Cada vehículo fue inventariado, fotografiado desde todos los ángulos, y sus números de serie fueron cruzados con bases de datos de importación y registro vehicular. Pero lo más revelador se encontró en 2 lugares específicos. Primero, en una caja fuerte empotrada en la pared del vestidor principal de la recámara matrimonial. La caja fuerte, marca Schwab modelo de alta seguridad, requirió la presencia de un especialista en apertura de cerraduras. Cuando finalmente fue abierta a las 6:15 de la mañana, contenía algo que no debería estar ahí si todo el patrimonio de Blanco era, como él afirmaba, producto legítimo de su trabajo: 680,000 pesos en efectivo, 120,000 dólares americanos también en efectivo, y 7 documentos que los peritos identificaron preliminarmente como escrituras de propiedades adicionales no declaradas en su patrimonio oficial, incluyendo una casa en Acapulco, un departamento en Miami y 2 terrenos en zonas de desarrollo turístico en Quintana Roo. El segundo hallazgo significativo ocurrió en el área de servicio, específicamente en una habitación que aparentemente funcionaba como oficina administrativa de la casa. Allí, en un archivero convencional sin llave, había decenas de carpetas con documentación que parecía corresponder a las empresas fantasma investigadas por la UIF. Había contratos originales firmados por funcionarios del gobierno de Morelos, estimaciones de obra, órdenes de pago y, lo más comprometedor, hojas de cálculo manuscritas que mostraban distribución de porcentajes que los peritos interpretaron como esquemas de reparto de comisiones. Una de esas hojas, que después sería filtrada a la prensa y se volvería icónica, mostraba columnas con nombres clave: CCC, que los investigadores interpretaron como Cuauhtémoc Carlos Blanco; NR, Natalia Resende; V, Ulises Blanco, seguidos de cantidades en millones de pesos y fechas que coincidían con pagos de contratos públicos. Durante todo el cateo, Cuauhtémoc Blanco se mantuvo en la sala principal, sentado en un sofá de piel italiana, con su teléfono celular en mano, aparentemente escribiendo mensajes constantemente. A su lado, su esposa Natalia lloraba silenciosamente, ocasionalmente haciendo preguntas que nadie respondía. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Qué van a hacer con nuestras cosas? Blanco, con mandíbula apretada y mirada fija en algún punto indefinido, no intentó interferir con el trabajo de los peritos, pero tampoco ofreció cooperación. Cuando el comandante Sierra 9 se acercó a preguntarle sobre el contenido de la caja fuerte, Blanco simplemente respondió: hablen con mi abogado cuando llegue. Yo no voy a decir nada. El abogado Artemio Sánchez Villavicencio llegó a las 5:10 de la mañana, habiendo roto todos los límites de velocidad en la autopista México-Cuernavaca. Inmediatamente solicitó revisar la orden judicial original, verificó que estuviera debidamente firmada y fundamentada, y comenzó a documentar el operativo con su propio equipo de grabación. También solicitó copias del inventario de todo lo que se estaba asegurando, derecho que le fue concedido. Su presencia profesionalizó aún más el operativo. No hubo confrontaciones, no hubo acusaciones dramáticas, solo el tedioso pero necesario proceso legal de registrar, documentar y asegurar evidencias. A las 11:25 de la mañana, el comandante Sierra 9 dio por terminado el cateo. En total se aseguraron 9 equipos de cómputo, 16 cajas con documentación diversa, cada caja catalogada y sellada con cinta oficial, las 7 escrituras encontradas en la caja fuerte, el efectivo en pesos y dólares, que fue contado frente a testigos y colocado en una bolsa de evidencia especial, y copias completas de los discos duros de todas las computadoras.
Los vehículos no fueron retirados, pero quedaron registrados en el inventario con la advertencia de que podrían ser asegurados posteriormente si la investigación lo determinaba necesario. Antes de retirarse, el comandante le entregó a Blanco una copia completa del inventario y una citación formal para que compareciera ante la Fiscalía General de la República dentro de los siguientes 5 días para rendir declaración ministerial. Cuando finalmente el convoy oficial abandonó la propiedad, Cuauhtémoc Blanco salió al jardín frontal de su casa, donde ya se habían congregado aproximadamente 20 vecinos curiosos y media docena de reporteros que habían llegado alertados por los mensajes que el propio Blanco había enviado horas antes. Con el rostro desencajado por la falta de sueño, la frustración y la indignación, dio una declaración improvisada que sería reproducida por todos los noticieros del país. Lo que acaban de presenciar es una persecución política descarada. Me catearon mi casa como si fuera un criminal, como si fuera un delincuente, cuando lo único que he hecho es servir a México, servir a Morelos. Todo lo que tengo lo he ganado con mi trabajo honesto. Jugué fútbol por 20 años, fui una estrella internacional, gané dinero legítimamente. ¿Ahora resulta que tener una casa bonita es un delito? ¿Tener carros es un delito? Esto es porque no me callo, porque digo las verdades que a los poderosos no les gustan. Pero no me van a quebrar. Voy a demostrar que todo esto es una farsa. Y el pueblo de México, que me conoce, va a estar de mi lado.